Buenas tardes, mi nombre es Rubén Barrios de la Escuela de Construcción Civil, Extensión Caracas. De antemano tengo un cordial saludo para profesor y compañeros que ven conmigo esta clase. Voy a hacer una pequeña exposición en solicitud del plan de evaluación relacionado con el Flash Video. Tema que vamos a tocar relacionado básicamente con lo que es centroides. Tocamos lo que es centro de gravedad bidimensional, hablaremos sobre centroides y áreas de línea, placas de alambres compuestos, centroides por integración, teorema de Papu-Queridus. Hablaremos sobre las cargas distribuidas sobre vigas, centro de gravedad de un cuerpo tridimensional, centroides de volumen y finalmente cuerpos compuestos y determinación de centroides de volúmenes por integración con sus respectivas imágenes. Y bueno, la narración corta, una exposición corta de cada uno de estos puntos antes mencionados. Espero sea de su agrado y esperando la retroalimentación de parte de profesor y compañeros. Tenemos como centro de gravedad bidimensional el que nos permite simplificar un conjunto de cargas distribuidas en una sola carga equivalente en fuerza y posición. Los conocimientos adquiridos en esta sesión serán de gran uso en los casos donde tengamos cargas distribuidas en los problemas de estructuras y vigas. En el siguiente plano podemos ver que la fuerza de gravedad o peso de un cuerpo dimensional en el plano XY o proyectado sobre este se ubica en un punto especial conocido como un centro de gravedad con coordenadas. El centro de gravedad y el centro de masa son puntos en el espacio diferentes. En esta diapositiva podemos ver lo que son áreas y líneas. Es una idea puramente geométrica, es dependiente del estilo o forma del cuerpo. Determinar este punto es equivalente a definir su centro geométrico, el cual coincide con el centro de gravedad si la densidad del cuerpo es homogénea. En estos dos planos podemos ver que el centro de gravedad no coincide, son diferentes, pasan por puntos del plano distintos. Esto se debe a que la densidad del cuerpo no es homogénea. Aquí podemos ver unas imágenes en esta diapositiva relacionadas con las placas de alambres compuestos. En muchos casos una placa plana puede dividirse en rectángulos u otras formas comunes. La abscisa X, cabe destacar que X es abscisa de su centro de gravedad, puede determinarse a partir de las abscisas X1 y X2 de los centros de gravedad de las diferentes partes de la placa. Por lo tanto, las coordenadas pueden resolverse con las siguientes ecuaciones. Estas mismas ecuaciones que vamos a encontrar en la imagen de la diapositiva. En esta diapositiva tenemos los centroides por integración, aquellos que son generadas al girar una curva respecto a un eje. El centroide corresponde al centroide del área definida por la carga distribuida. En la siguiente diapositiva podemos ver el teorema de Papu-Queridus, teorema de centroide de Pappus, también conocido como el teorema de Goulding. Este teorema de Pappus-Goulding o teorema de Pappus es el nombre de dos teoremas que relacionan la superficie y volúmenes de sólidos de revolución con sus respectivos centroides. En esta diapositiva vemos las respectivas ecuaciones que tenemos que desarrollar, que tenemos que solucionar para poder llegar a los cálculos respectivos de este teorema. Aquí vamos a ver el centro de gravedad de un cuerpo tridimensional, que es el centro de simetría de masa, donde se intersecan los planos sagital, frontal y horizontal. En dicho punto se aplica el resultante de las fuerzas gravitatorias que ejercen su efecto en un cuerpo. Podemos observar en la diapositiva que tenemos el eje X, Y, Z. Partiendo de ahí,
Tomando en cuenta las respectivas coordenadas, procedemos a desarrollar la intersección de las coordenadas para poder crear la proyección del plano que estamos buscando. En esta diapositiva vemos cargas distribuidas sobre vigas. Podemos observar una imagen o un pequeño plano propiamente de vigas. Ya a continuación vendría colocándose lo que vendría siendo el resto de los materiales para poder hacer un vaciado. En este caso puede ser una platabanda o una placa. En la construcción llamaríamos una placa. Se considera una carga distribuida a todo material o elemento que es soportado por una viga, ya sea a modo permanente dentro de la estructura, como la placa de un techo, que es propiamente lo que inicié hablando al principio. El viento, presión hidrostática o accidental como nieve, agua, depósitos de materiales. Todo esto es soportado por una placa y evidentemente a su vez soportado por una viga. Centroides de un volumen. Podemos observar una imagen acá en esta diapositiva. Entonces vemos que el punto que define el centro geométrico de un objeto, su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. Nuevamente trabajamos sobre el plano X, Y, Z para poder determinar por medio de proyecciones el centroide de un volumen, utilizando las respectivas ecuaciones que correspondan. En esta diapositiva podemos observar dos cuerpos compuestos. El que está formado por dos o más elementos contrasta con el cuerpo simple, que es el que está formado por un solo elemento o una sola sustancia. Distintos cuerpos simples componen un cuerpo compuesto, por lo que dos o más cuerpos simples componen un cuerpo compuesto. Un cuerpo compuesto está formado por diferentes átomos. Como ejemplo podemos hablar del agua, que es un cuerpo compuesto. Está formado por dos átomos, el hidrógeno, que es el cuerpo simple, y el átomo de oxígeno, que es un cuerpo simple. La unión de dos o más átomos diferentes componen una molécula. La molécula es la menor cantidad de cuerpo compuesto que puede aislarse. Podemos ver acá en esta diapositiva las imágenes de dos cuerpos compuestos. En esta diapositiva hablamos de la determinación de centroides de volúmenes por integración. Hasta ahora se ha supuesto que la atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo rígido podía representarse por una sola fuerza. Identificamos como símbolo en la ecuación o como letra W. Esta fuerza, denominada fuerza de gravedad o peso del cuerpo, de hecho, la Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen un cuerpo. En este sentido, la atracción de la Tierra sobre un cuerpo rígido debe representarse por un gran número de fuerzas pequeñas que pueden ser reemplazadas por una fuerza equivalente. Para seguir hablando un poco más de lo que es los centroides de volúmenes por integración, debemos agregar que un cuerpo está compuesto por un número infinito de partículas de tamaño diferencial, y por tal razón, si el cuerpo se ubica dentro de un campo gravitatorio, entonces cada una de estas partículas tendrá un espesor de peso. Estos pesos formarán un sistema de fuerza aproximadamente paralela, y la fuerza resultante de este sistema es el peso total del cuerpo, la cual pasa a través de un solo punto llamado centro de gravedad. De igual manera, en esta diapositiva tenemos una imagen de lo que podemos decir que es una integración, donde hay una integración
resultante de los centroides de volúmenes con sus respectivas ecuaciones, ¿sí?